¿Sabes cuál es la verdad incómoda que casi nadie te cuenta sobre conectar WhatsApp a plataformas como N8N o Go High Level? Que lo que parece gratis muchas veces acaba saliendo carísimo. Hoy te voy a contar cuál es, para mí, la mejor forma de conectar tus agentes de IA a WhatsApp. Y quédate hasta el final porque hay una sorpresa que de verdad te va a encantar. Si buscas en YouTube, verás que la mayoría te repite lo mismo, que usar APIs open source como Evolution API es la decisión más inteligente porque es gratis. Y claro, al principio suena tentador. Conectar tu WhatsApp con tus automatizaciones, montar asistentes virtuales y hacerlo prácticamente sin coste. Pero espera, porque detrás de ese supuesto ahorro hay un precio mucho más alto del que te imaginas. Déjame preguntarte algo. ¿Te suena la típica escena de levantarte y ver que tus bots han dejado de funcionar en mitad de una campaña importante o un lanzamiento? ¿O ese momento en el que ves que Meta te ha baneado sin previo aviso? Cuando te toca configurarlo todo otra vez porque Evolution API se ha caído, justo cuando más lo necesitas. Si además tienes una agencia y trabajas para clientes, todavía es muchísimo peor y las consecuencias pueden ser irreversibles. Pierdes tiempo, pierdes ingresos y peor aún, tu reputación se resiente cada vez que WhatsApp se desconecta sin que tú puedas hacer nada. Y aquí está la realidad que casi nadie dice en voz alta. APIs como Evolution API pueden ser open source y gratuitas, vale, pero también pueden convertirse en una bomba de relojería. ¿Por qué? Pues porque detrás no siempre hay una estructura que garantice que mañana siga funcionando todo como hoy. Hay desconexiones, baneos inesperados y cero soporte justo cuando más lo necesitas. Y aquí viene la peor parte. No lo notas el primer día. Lo notas cuando te llega la factura encubierta, horas perdidas, noches sin dormir, clientes cabreados y campañas que se hunden en pleno lanzamiento. Y encima te justificas pensando que como es gratis, compensa. Claro, hasta que deja de compensar, porque además estás solo. Sin un equipo técnico detrás, cada fallo se convierte en un búscate la vida. Y eso no es escalar. Eso es sobrevivir a duras penas, y lo sé porque yo también pasé por eso hace ya unos años. Ahora quizás estés pensando, vale, pero es que la API oficial de Meta tampoco me convence. Y sinceramente te entiendo perfectamente. Porque por un lado tienes inestabilidad y por el otro precios por mensaje, semanas de esperas para aprobaciones, plantillas rígidas y unos costes que te van comiendo el margen casi sin darte cuenta. Te ves entre la espada y la pared, o algo inestable o algo carísimo y limitado. Y aquí es donde la mayoría tira la toalla, porque parece que no hay alternativa. Pero la hay, y además muy poca gente la conoce. Existe una tercera vía que está cambiando por completo la forma en la que muchas agencias y negocios conectan WhatsApp con sus automatizaciones. Se llama Waveflow.ai. Y antes de que pienses otra más, déjame aclararte algo. No es otra API open source y tampoco gratuita, claro, pero tampoco es una app de terceros cualquiera. Waveflow.ai está pensado para gente que está harta de perder tiempo, dinero y tranquilidad con sistemas conversacionales por WhatsApp inestables. Ahora bien, ¿dónde se nota de verdad la diferencia? Vamos por partes. Para empezar, no es la típica app que hoy funciona y mañana te deja tirado. Está construida sobre una infraestructura probada con un uptime del 99%. Si la comparas con las caídas frecuentes de Evolution API, la diferencia es realmente seria. Y luego está la parte técnica, que es donde mucha gente se atasca. Porque una cosa es que una herramienta sea potente y otra muy diferente es que te obliga a montar servidores, pelearte con Docker o convertirte en ingeniero de sistemas de la noche a la mañana. Con Waveflow.ai, si quieres empezar rápido, no tienes que pasar por ese calvario. Conecta tu WhatsApp y empiezas a enviar mensajes automatizados desde el minuto 1, ya sea desde su sistema de mensajería o incluso con una cuenta gratuita de Go High Level si lo prefieres. Así de simple, de verdad. Y si estás pensando en escalar campañas o lanzamientos, aquí viene otro punto importante. Con Waveflow.ai puedes gestionar varios números de WhatsApp desde la misma plataforma, enviar mensajes por grupos, etc., sin costes ocultos y sin el dolor de cabeza de montar instancias separadas. Añades un número en segundos y listo. Pero ojo, porque esto no se queda ahí. Si te preocupa la parte de inteligencia artificial, Waveflow.ai te permite conectar tus asistentes virtuales mediante un webhook sencillo, incluso usando tu cuenta de OpenAI y N8N. Es decir, menos líos técnicos y más velocidad para pasar a la acción. Ahora hablemos de algo delicado, el riesgo de baneo. Y aquí quiero ser muy claro contigo. Waveflow.ai está diseñada para simular un comportamiento normal dentro de WhatsApp y no tirar de atajos raros ni saltarse sus normas. Eso reduce el riesgo, pero no lo elimina al 100%.
porque al final también depende y mucho de cómo la uses tú. Si te pones a enviar mensajes masivos sin criterio y sin un comportamiento lo más humano posible, te expones a que Meta te banee uses lo que uses, incluida la API oficial. Así que sí, la herramienta importa, pero el uso responsable importa todavía muchísimo más. Si todo lo que te estoy contando te está ayudando a tomar una mejor decisión para tu negocio o tu agencia, dale a like y suscríbete al canal, porque en los próximos vídeos voy a compartir más estrategias como esta. Ahora sí, vamos a lo que más suele doler, el dinero. Y aquí la diferencia es brutal. Mientras que con Meta puedes acabar pagando cantidades muy altas cada mes solo por enviar mensajes, con Waveflow.ai tienes una suscripción fija, sin sorpresas y sin cambios por conversación. Eso significa que puedes enviar miles de mensajes sin ver cómo tus costes se disparan cada vez que tu negocio crece. Y eso, a nivel de empresa, te da algo muy valioso: previsibilidad. En mi propia agencia, migrar a Waveflow.ai ha supuesto para la mayoría de mis clientes un ahorro de hasta el 70% en costes operativos de mensajería. Y no es poca broma. Pero espera, porque el coste no es lo único. También están las integraciones, que es donde muchas herramientas prometen mucho y luego se quedan muy cortas. Waveflow.ai se conecta con tu CRM, ya sea Go High Level o Chatbot. Si nunca has usado uno, te lo ponen fácil. Puedes usar su propio sistema desde el primer día e incluso empezar con una cuenta incluida según la opción que elijas. Y aquí hay otra diferencia, que cuando la necesitas, lo cambia todo: el soporte. Porque una herramienta no se mide solo por lo que hace cuando todo va bien, se mide sobre todo por lo que pasa cuando algo falla. Y en Waveflow.ai hay un equipo detrás que responde, que resuelve dudas y que se encarga de mantener la infraestructura operativa para que tú puedas centrarte en tu negocio, no en apagar fuegos técnicos. Así te despreocupas y dejas de jugártela cada vez que WhatsApp lanza una actualización. Mientras algunos siguen peleándose con APIs inestables, otros ya están escalando negocios sólidos, enviando miles de mensajes al día y durmiendo tranquilos. Y esa diferencia no está solo en la tecnología, está en las decisiones que tú tomas. Porque las decisiones importantes no se toman solo desde lo técnico, se toman desde lo estratégico, desde la perspectiva empresarial. Te lo digo tal cual. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir perdiendo clientes, ventas y sueño por no tomar una decisión como un empresario de verdad? Cada día que pasas probando soluciones inestables es un día que tu competencia te adelanta por la derecha. Waveflow.ai te da solidez, facilidad y libertad para crecer de verdad. Sin costes ocultos, sin dramas y sin necesidad de ser ingeniero. Todo listo para escalar. Ahora te toca decidir. ¿Vas a seguir con la opción gratuita que en realidad te está frenando? ¿O vas a dar el paso hacia una alternativa que de verdad protege tu negocio y multiplica tus resultados? Y no te estoy pidiendo fe a ciegas. Simplemente pruébalo. Es la decisión de seguir parcheando algo que debería estar bien resuelto. Lo barato en esto suele salir carísimo en lo que de verdad importa: reputación, clientes, ventas y tranquilidad. Waveflow.ai existe precisamente para eso, para que dejes de sobrevivir y empieces a escalar con garantía. Y aquí llega el momento de actuar. Si después de ver este vídeo sigues usando APIs que sabotean tu negocio, ya no será por falta de opciones, será una decisión tuya. Pero si quieres resultados sin dolores de cabeza, Waveflow.ai es una alternativa muy sólida que debes contemplar. Y la puedes probar ahora mismo de forma gratuita con el enlace que te dejo en la descripción. La decisión es tuya, y si este vídeo te ha ayudado a ver una realidad que casi nadie te cuenta, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar estrategias pensadas para ahorrarte tiempo y hacerte ganar más dinero. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué solución estás usando tú para conectar WhatsApp a tus automatizaciones? Me encantará leer tu caso. Y ahora sí, la promesa que te prometí al principio del vídeo. Abajo en la descripción te he dejado un enlace a Go High Level por si todavía no lo tienes. Con mi enlace no solo puedes probarlo durante 14 días gratis, sino que además tienes una licencia de Waveflow.ai de por vida. Si prefieres entrar directamente con Waveflow.ai, también te dan una cuenta de Go High Level gratis. Así que, ahora sí, ya no tienes excusas para seguir dependiendo de APIs inestables para WhatsApp. Toca elegir una base sólida, empezar a crecer tu negocio y centrarte en facturar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.